Solo eres un mecánico, Milton. Deja de hacerte el importante, espetó mi padre, mientras vivía en la casa que pagué. Entonces arregla tu propia vida, dije mientras vendía la casa, recuperaba su auto y cortaba el acceso a todos. Hola, Dedit, soy Milton, tengo 27 años. Tengo dos trabajos diferentes, uno como técnico de reparación de automóviles y el otro administrando un almacén durante la noche. Quizás te preguntes por qué manejo ambos. La respuesta es fácil, mi familia siempre confió en mí para llevar la carga. Mis hermanos Curtis y Blake nunca tuvieron que pensar dos veces en los gastos. Mamá y papá se encargaron de todo, la universidad, los vehículos e incluso comprarles sus primeras casas. Ahora son ingenieros, respetados y con buenos ingresos. ¿A mí? Nunca me consideraron lo suficientemente inteligente para la universidad. Eso es lo que mis padres me decían constantemente. Simplemente no estás hecho para lo académico, Milton. Necesitamos gastar sabiamente, dijo mi padre una vez cuando mencioné el tema del pago de la universidad. En lugar de respaldar mi educación, me dijeron que buscara trabajo después de la secundaria y ayudara a cubrir los gastos familiares. Entonces, hice exactamente eso. Conseguí un trabajo, trabajé duro y pagué cuando fue necesario. Cuando mamá pidió un lavavajillas nuevo, lo pagué. Cuando la camioneta de papá se averió, la arreglé sin cobrar. Cuando a Curtis le faltaba alquiler antes de ser ascendido, lo cubrí. Cada vez, fui yo. Pero aún así, todo lo que hice nunca se consideró lo suficientemente bueno. En la pasada temporada navideña, finalmente quise hacer algo significativo, algo grande. Ahorré durante meses, me salté cosas que quería, hice más turnos y finalmente les compré una tarjeta de regalo para una estadía en un hotel de lujo en las Bahamas. Se lo di durante la cena de Navidad, sintiéndome orgulloso por una vez. Mi mamá abrió el sobre, lo miró y lo arrojó a la basura sin pestañear. No vales nada, dijo con ese tono amargo que yo conocía demasiado bien. Incluso tus regalos son basura. Nadie dijo nada. Papá miró hacia abajo. Mi hermano compartió algunas miradas incómodas pero se quedó callado. Me senté allí, reprimiendo todo lo que sentía. Yo había ahorrado durante meses y ella lo tiró como si nada. No grité, no me derrumbé, ni siquiera hablé. Me quedé quieto. Pero a la mañana siguiente cancelé el préstamo que había estado pagando por su automóvil. Una semana después, se llevaron el vehículo. Unos días después de Año Nuevo, mi mamá me envió un mensaje de texto: Milton, el auto ya no está. Llama al banco y ocúpate de esto ahora mismo. Casi me reí. Ni nuestro auto, ni el auto de papá, solo el auto. Como si desapareciera mágicamente, en lugar de ser embargado porque olvidaron que yo estaba pagando la cuenta. No respondí. 10 minutos más tarde, volvió a enviar el mensaje: ¿estás bromeando? Tu papá necesita ese auto. Tiene citas médicas. Ya está lidiando con demasiadas cosas. Como si yo no lo hubiera llevado ya a la mayoría de esos lugares. Entonces el chat grupal se iluminó. Curtis, hermano, arréglalo. Ni siquiera es gran cosa. Blake, mamá está enloquecida. ¿Era esto realmente necesario? Mamá, eres mala y desalmada después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa última línea me hizo detenerme. ¿Todo lo que habían hecho por mí? Escena retrospectiva. Tenía 14 años y ese verano conseguí mi primer trabajo a tiempo parcial en una gasolinera. No me preguntaron si quería trabajar. Me entregaron una hoja de facturas familiares y me dijeron lo que pagaría ahora que ganara dinero: $250 cada mes. Mamá dijo: vives bajo este techo, ¿no? Al mismo tiempo, Curtis y Blake practicaban deportes, iban a campamentos para dormir y tomaban clases de preparación para sus exámenes SAT. Pasé los fines de semana limpiando parabrisas y llenando estantes. Una noche llegué tarde a casa después de hacerme cargo del turno de alguien. La casa estaba a oscuras excepto por la pantalla del televisor de la sala. Papá estaba en el sofá, sosteniendo una cerveza. Estás holgazaneando, Milton, dijo, con los ojos todavía fijos en la pantalla. Me quedé en la puerta, todavía oliendo a combustible y sudor. ¿Qué pasa con Blake y Curtis? Trabajan duro en la escuela, murmuró papá. ¿Van a alguna parte?
Estás simplemente en una gasolinera. Nunca me había sentido más inútil en toda mi existencia. Avance rápido hasta el momento actual. Ahora, de repente, yo era el villano, el desalmado, el que llamaban cruel. Dejé mi teléfono a un lado y caminé de regreso al banco de herramientas en el garaje. A mi turno todavía le quedaban horas y, a diferencia de ellos, no podía dejar mis deberes y esperar que alguien más tomara el relevo. Aún así, en el fondo tenía la sensación de que aún no estaba terminado. Más tarde esa noche, mi padre me llamó por teléfono. Su nombre de contacto apareció en la pantalla de mi celular. Nunca llamó a menos que necesitara un favor. Esperé 2 timbres antes de contestar. Milton, dijo, con la voz tensa. ¿Qué diablos está pasando? Me limpié la grasa de las manos con una toalla vieja. No estoy seguro de a qué te refieres, dije con calma. Tu mamá está perdiendo la cabeza. Tuvo que tomar un Uber solo para hacer compras hoy. ¿Sabes lo humillante que fue eso para ella? Casi me reí a carcajadas. Ella podría haber usado mi viejo vehículo. Oh, claro, espetó. Me dijiste que lo vendiera para poder cubrir los costos universitarios de Blake. ¿Recuerdas eso? No menciones eso, espetó. ¿Por qué dejaste de pagar la cuenta? Preguntó con voz aguda. Respiré profundamente antes de responder. Porque ese auto no es mío y porque ya no me pisotean. Él no respondió de inmediato. Luego, en un tono más tranquilo, dijo, realmente pensamos que saldrías mejor que esto. Una parte de mí quería explotar, gritar, descargar años de dolor y finalmente decir que me trataron como una herramienta durante toda mi vida. Pero yo no hice eso. En cambio, simplemente sonreí un poco y dije, sí, pensé lo mismo sobre ti. Y terminé la llamada. Después de eso, silencio. Sin seguimientos, sin disculpas falsas, nada de nada. Pero los conocía demasiado bien. Su silencio no era paz. Fue una advertencia, del tipo que se genera antes de una explosión. Durante años, los había mantenido a flote financieramente y estaban perfectamente contentos con eso, siempre y cuando me mantuviera callado e hiciera lo que me decía. Pero en el momento en que me liberé, en el momento en que dejé en claro que ya no sería su interminable suministro de dinero, fue cuando lo perdieron. Rebobinar hasta el día de la graduación. Cuando mis hermanos terminaron la universidad, mis padres organizaron fiestas masivas, camiones de comida, carteles hechos a medida y regalos brillantes. Incluso vi a mi madre llorar de felicidad mientras le entregaba a Blake las llaves de un auto nuevo. Cuando me gradué de la escuela secundaria, arrojaron un pastel barato de una tienda de comestibles sobre el mostrador. Sin fiesta, sin regalos. Solo un resfriado. Bueno, de todos modos no estabas planeando ir a la universidad, ¿verdad? Fue entonces cuando me di cuenta. Nunca fui el hijo que admiraban. Yo era justo quien esperaban ganar y retribuir. Avance rápido hasta el presente. 10 días después de que les embargaran el coche, Blake finalmente me envió un mensaje de texto. Blake, sintiéndome bien ahora. Mamá no ha dejado de llorar. Eres una persona terrible. No respondí. A la mañana siguiente llegó otro mensaje. Papá, tengamos una conversación adulta. Como si alguna vez me trataran como a un adulto. Yo también lo ignoré. Pero 3 días después, fueron más allá. Recibí una alerta de mi banco, se habían retirado $3.000. Lo miré. Mamá había usado mi tarjeta de crédito para cubrir sus gastos hospitalarios. Ella nunca preguntó, nunca me avisó. Ella simplemente se sirvió ella misma. ¿Por qué? Porque siempre asumieron que yo nunca los dejaría pasar hambre, que nunca dejaría que mamá se quedara sin tratamiento, que yo siempre daría un paso al frente, porque yo era el responsable. Lo que no vieron venir fue que había terminado de seguir su plan de respaldo. A la mañana siguiente, cerré todos los pagos automáticos vinculados a sus facturas. Eliminé todos los enlaces entre mis cuentas y las de ellos. Luego, llamé a mi banco y revertí el cargo. En menos de un día me devolvieron el dinero. Pero no me detuve ahí. Abrí un expediente que había estado guardando durante años, un acuerdo legal que había firmado estúpidamente. ¿La casa en la que vivían?
estaba a mi nombre legal. Años antes, cuando estaban ahogados en préstamos, utilizaron mi crédito y refinanciaron la propiedad a mi nombre, diciendo que ellos se encargarían de ella. Pero nunca pagaron. Había pagado todas las cuotas mensuales y ahora pensaban que podían robarme. Firmé un documento. Puse su casa en venta. Escena retrospectiva, el comportamiento de mi hermano. ¿Lo salvaje? Mis padres tenían otros 2 hijos y ambos ganaban más que suficiente para ayudar. ¿Pero contribuyeron? Ni siquiera un centavo. A la gente rica no le gusta compartir. Curtis y Blake obtuvieron ingresos de 6 cifras. Conducían vehículos nuevos, vivían en condominios de lujo y viajaban de vacaciones por Europa. Pero cuando mamá y papá necesitaron apoyo, de repente, se quedaron sin un centavo. Curtis, yo también tengo cosas que pagar, hombre. Este mes es difícil. Quizás Milton pueda detectarlo. Es bueno haciendo presupuestos. Sí, todos sabían por qué era bueno con el dinero. Porque nunca tuve el lujo de desperdiciarlo. Yo fui el que se saltó la comida cuando tenía 20 años solo. Para enviar fondos extra a mis padres, yo era quien reparaba su casa cada vez que algo se rompía. Fui yo quien detuvo mis propios sueños para que no se hundieran, y ahora tuvieron la osadía de robarme. Fue entonces cuando estallé. Momento actual. Mi último paso. Me quedé mirando la publicación en línea de la casa en mi computadora portátil. Una vez finalizados los documentos, recibieron la carta formal de desalojo. Probablemente intentarían llamar, probablemente gritarían, suplicarían, amenazarían. Pero no me importó. Por una vez, me estaba eligiendo a mí mismo. Memoria, la primera vez me explotaron. Tenía 15 años cuando mis padres me exigieron dinero por primera vez. Había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una gasolinera local. No fue glamoroso, pero fue mi primera prueba de ingresos personales. Recuerdo haber recibido ese primer cheque de pago. No era grande, pero a mí me parecía dorado. Tenía planes para ello, tal vez comprar zapatos nuevos, tal vez empezar a ahorrar para mi primer auto. Pero eso nunca sucedió. Mi mamá ya me estaba esperando cuando llegué a casa, con los brazos cruzados. Dámelo aquí, dijo. Me reí entre dientes, pensando que solo estaba bromeando. Ella no lo era. Vives aquí, ¿no? Comes nuestros alimentos. Usas las luces que pagamos. Es hora de que ayudes. Mi papá asintió a su lado. No estás planeando ser un maricón, ¿verdad? Entonces, renuncié a todo mi sueldo. Luego les di el segundo. Luego el tercero. Cuando cumplí 18 años, entregar mis ingresos ya no era opcional. Era necesario. ¿Y la peor parte? Ni una sola vez le pidieron a Curtis o Blake ni un solo dólar. Salta al presente. Miré mi teléfono, 15 llamadas perdidas, 5 mensajes de voz, un mensaje de texto de Blake. ¿Hablas en serio, hombre? No puedes hacer esto. Estarán en las calles. Oh, ahora están preocupados. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando era yo quien mantenía las luces encendidas? ¿Dónde estaba esa energía cuando me estaba ahogando en el estrés y ellos vivían tranquilos? Dejé mi teléfono y respiré profundamente. No se trataba de venganza. Esto fue solo, cuando subí la casa en venta, pensé que habría drama inmediato, gritos, súplicas, mensajes desesperados. Pero en cambio, nada. Revisé mi teléfono con frecuencia, esperando un estallido, pero el silencio se prolongó. Me hizo sentir incómodo. Durante años, nunca dudaron en llamarme para cualquier detalle. ¿Se corta internet? Recibo la llamada. ¿Neumático pinchado? Soy a quien llaman. Pero ahora que había puesto su casa en venta, nada. Debería haber sabido que estaban tramando algo. Escena retrospectiva. La primera gran manipulación. Tenía 20 años cuando mi papá me sentó a la mesa de la cocina. Frente a él había montones de facturas impagas. Nos estamos quedando atrás, Milton, murmuró, masajeándose la frente como si estuviera cargando el peso del mundo. Si no saldamos esta deuda, podríamos perder la casa.
Eché un vistazo a los papeles, avisos de hipotecas atrasados, tarjetas de crédito impagas, cuotas vencidas que se acumulaban como un muro que se derrumbaba. Curtis y Blake estaban en la escuela en ese momento. Tenían todo cubierto, dormitorios, comida, matrícula, todo pagado por mis padres. Mientras tanto, yo trabajaba a tiempo completo en un taller de automóviles y apenas lograba sobrevivir. No tengo esa cantidad de dinero, admití. Papá suspiró por la nariz y sacudió la cabeza. Milton, eres el único que puede ayudarnos. Tus hermanos todavía están en la universidad. Tienes un sueldo. Te criamos para que seas confiable. Y la culpa funcionó, como siempre. Así que cedí. Tomé turnos extra. Vacié mis ahorros. Les di casi todo lo que gané. Un año después, les pregunté si podían empezar a cubrir los pagos ellos mismos. Mamá simplemente se rió. Oh, Milton, eres tan organizado con el dinero. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Fue entonces cuando supe que esto no era temporal. Volvamos a hoy. 3 días después de incluir la propiedad en la lista, finalmente recibí una llamada telefónica. Ni de mi mamá, ni de mi papá de Curtis. Lo dejé ir al correo de voz. Escuché el mensaje: Milton, llámame ahora mismo. Esto es urgente. Oh, ahora era urgente. Solo eres un mecánico, Milton. Deja de hacerte el importante, espetó mi padre, mientras vivía en la casa que pagué. Entonces arregla tu propia vida, dije mientras vendía la casa, recuperaba su auto y cortaba el acceso a todos. Hola, Dedit, soy Milton, tengo 27 años. Tengo 2 trabajos diferentes, uno como técnico de reparación de automóviles y el otro administrando un almacén durante la noche. Quizás te preguntes por qué manejo ambos. La respuesta es fácil: mi familia siempre confió en mí para llevar la carga. Mis hermanos Curtis y Blake nunca tuvieron que pensar 2 veces en los gastos. Mamá y papá se encargaron de todo: la universidad, los vehículos e incluso comprarles sus primeras casas. Ahora son ingenieros, respetados y con buenos ingresos. ¿A mí? Nunca me consideraron lo suficientemente inteligente para la universidad. Eso es lo que mis padres me decían constantemente. Simplemente no estás hecho para lo académico, Milton. Necesitamos gastar sabiamente, dijo mi padre una vez cuando mencioné el tema del pago de la universidad. En lugar de respaldar mi educación, me dijeron que buscara trabajo después de la secundaria y ayudara a cubrir los gastos familiares. Entonces, hice exactamente eso. Conseguí un trabajo, trabajé duro y pagué cuando fue necesario. Cuando mamá pidió un lavavajillas nuevo, lo pagué. Cuando la camioneta de papá se averió, la arreglé sin cobrar. Cuando a Curtis le faltaba alquiler antes de ser ascendido, lo cubrí. Cada vez, fui yo. Pero aún así, todo lo que hice nunca se consideró lo suficientemente bueno. En la pasada temporada navideña, finalmente quise hacer algo significativo, algo grande. Ahorré durante meses, me salté cosas que quería, hice más turnos y finalmente les compré una tarjeta de regalo para una estadía en un hotel de lujo en las Bahamas. Se lo di durante la cena de Navidad, sintiéndome orgulloso por una vez. Mi mamá abrió el sobre, lo miró y lo arrojó a la basura sin pestañear. No vales nada, dijo con ese tono amargo que yo conocía demasiado bien. Incluso tus regalos son basura. Nadie dijo nada. Papá miró hacia abajo. Mi hermano compartió algunas miradas incómodas pero se quedó callado. Me senté allí, reprimiendo todo lo que sentía. Yo había ahorrado durante meses y ella lo tiró como si nada. No grité, no me derrumbé, ni siquiera hablé. Me quedé quieto. Pero a la mañana siguiente cancelé el préstamo que había estado pagando por su automóvil. Una semana después, se llevaron el vehículo. Unos días después de Año Nuevo, mi mamá me envió un mensaje de texto: Milton, el auto ya no está. Llama al banco y ocúpate de esto ahora mismo. Casi me reí. Ni nuestro auto, ni el auto de papá, solo el auto. Como si desapareciera mágicamente, en lugar de ser embargado porque olvidaron que yo estaba pagando la cuenta. No respondí. 10 minutos más tarde, volvió a enviar el mensaje: ¿estás bromeando? Tu papá necesita ese auto. Tiene citas médicas.
Ya está lidiando con demasiadas cosas. Como si yo no lo hubiera llevado ya a la mayoría de esos lugares. Entonces el chat grupal se iluminó. Curtis, hermano, arréglalo. Ni siquiera es gran cosa. Blake, mamá está enloquecida. ¿Era esto realmente necesario? Mamá, eres mala y desalmada después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa última línea me hizo detenerme.